Mi esposa reveló que está embarazada, pero sé que no soy el padre porque soy estéril, así que le seguí el juego. Me casé con mi esposa hace 2 años. Habíamos estado saliendo durante 3 años, y ella estaba más inclinada al matrimonio que yo, pero para hacerla feliz, accedí. Hace aproximadamente un año comenzamos a intentar tener un bebé. Nuevamente, por insistencia de mi esposa, luchamos mucho durante el periodo en que intentábamos concebir. Cuando las cosas se pusieron tan mal para mi salud mental, decidí hacerme un examen. Mi esposa se había vuelto muy desagradable durante el tiempo en que estábamos tratando de concebir, y yo intentaba lidiar con su comportamiento, pero era demasiado para soportar. Así que unos días después de la prueba, los médicos me dijeron que era estéril. Para ser honesto, eso me rompió el corazón. A pesar de que tener un bebé no era mi idea, ya había comenzado a imaginar mi vida como padre, y realmente quería ser uno. Así que enterarme de que nunca podría ser papá fue la noticia más devastadora en ese momento. Pero lo peor estaba por venir. Estaba tratando de reunir el valor para decirle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir, pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Ya había sido tan cruel conmigo que no podía imaginar su reacción cuando se enterara de que lo que quería, probablemente, nunca sucedería conmigo. Así que esperé unos días después de saber los resultados de mi prueba para decírselo a mi esposa, pero ella fue quien terminó dándome una sorpresa. Yo estaba extremadamente asustado porque pensé que de alguna manera había descubierto mi esterilidad, pero no. Ella quería decirme que finalmente estaba embarazada. Me quedé helado al escuchar lo que decía, pero afortunadamente ella estaba completamente ajena a mis verdaderos sentimientos y comenzó a celebrar. De inmediato traté de unirme a su felicidad para que no dudara de mí ni de nada, pero al día siguiente me hice otra prueba para confirmar que realmente era estéril, y nuevamente recibí los mismos resultados. No sabía qué hacer, porque si yo no era el padre, entonces mi esposa ciertamente me estaba engañando. Los procedimientos médicos que necesitaría para concebir artificialmente eran costosos, y como yo era el único miembro que ganaba dinero entre los dos, no podría haber hecho nada sin pedirme primero ese tipo de dinero. Así que obviamente me estaba engañando. El pensamiento en sí era tan extraño y horrible que no hice nada al respecto durante los días siguientes, mientras mi esposa planeaba una fiesta para anunciar su embarazo. Ella parecía muy feliz, y yo estaba igual de destrozado, pero no podía dejar que se notara en mi rostro porque necesitaba llegar al fondo de toda esta situación. Ni siquiera le conté a mi propia familia lo que estaba sucediendo, y mantuve todo en secreto, porque era algo demasiado incómodo y personal para compartir con alguien. Ni siquiera podía decirle a mi esposa lo que pensaba porque, en primer lugar, ya había pasado demasiado tiempo y, en segundo lugar, quería saber quién era exactamente el padre de su hijo, porque si la confrontaba, tal vez simplemente se iría y nunca lo sabría. Afortunadamente lo descubrí el mismo día de la fiesta. Mucha gente asistió, incluidas nuestras familias, amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. También invitó a uno de nuestros vecinos que vivía justo enfrente de nosotros. Nuestro vecino, un joven de 27 años, es definitivamente mucho más guapo que yo, sin duda. Probablemente sea más guapo que la mayoría de las personas, ya que es modelo, pero todavía está tratando de hacerse un nombre en el mundo del modelaje. Se mudó con su tía, quien es la dueña de la casa en la que vive, para estar más cerca de la ciudad, ya que su propia familia vive muy lejos. Mi esposa siempre ha tenido una debilidad por este chico, y cocinaba para él y su tía cuando se mudó inicialmente. Incluso ha venido a nuestra casa a cenar algunas veces, y hemos charlado sobre su trabajo. Es elocuente y bien educado, y también es licenciado en literatura, como mi esposa, por lo que tienen mucho en común, y se llevaron bien desde la primera vez que se conocieron. Nunca tuve nada en contra del tipo, ya que parecía lo suficientemente amable, y también confiaba en mi esposa. Pero cuando entró a la casa el día de nuestra fiesta, y los ojos de mi esposa se iluminaron, pude sentir que algo había cambiado. Ella fue directamente hacia él, y se abrazaron más tiempo del que había abrazado a cualquiera de los otros invitados. Nadie más pareció notar esto, pero yo sí, y pude darme cuenta de que había algo entre ellos, pero solo necesitaba una forma de confirmarlo. Así que decidí excusarme para ir al baño, pero en su lugar me dirigí al dormitorio y abrí la laptop de mi esposa. Había podido revisar su teléfono mientras dormía, unos días después de que me dijo que estaba embarazada, pero no encontré nada sospechoso. Llegar a su laptop resultó ser un poco más difícil, ya que siempre que yo estaba en casa, ella estaba constantemente viendo algo o escribiendo algo en ella. Siempre que le preguntaba qué estaba haciendo, apartaba la pantalla de mí y me decía que estaba trabajando en su novela. Eso había estado sucediendo durante meses y yo respetaba su privacidad, porque realmente pensaba que estaba trabajando en una novela. Ahora la situación había cambiado, y estaba bastante seguro de que no había ninguna novela y que solo era una excusa para esconderme el contenido de su laptop. Afortunadamente no había ninguna contraseña ni nada, así que tuve acceso fácil. Después de indagar un poco, pude encontrar otra cuenta de correo electrónico, además de la real. Revisé los correos electrónicos que se habían enviado y recibido. Pasé por esos correos
y estaban llenos de confesiones de amor de mi esposa, y también del otro tipo, nuestro vecino. Reconocí la dirección de correo electrónico, ya que estaba usando su nombre real. En los correos electrónicos más recientes, ella le estaba diciendo que estaba embarazada. Él no lo tomó bien, y se molestó por ello. Así que los correos electrónicos cesaron por un tiempo, presumiblemente porque él quería terminar con las cosas. Pero mi esposa no iba a dejarlo ir. Finalmente encontré el peor correo electrónico de todos, donde ella le decía que había hablado con una amiga suya que es abogada, y que le ayudaría a presentar una demanda de divorcio justo después de que naciera el bebé. La razón por la que había intentado convencerme de tener un bebé con ella era para que obtuviera tanto la pensión alimenticia como el apoyo del niño después del divorcio, de modo que pudiera estar con nuestro vecino unos meses después y vivir felices para siempre. Estaba horrorizado cuando leí eso, y todavía puedo sentir la sensación apoderarse de mí cada vez que pienso en ese correo electrónico. De todos modos, rápidamente me sacudí lo que estaba sintiendo y volví a la fiesta. Tomé varias fotos del correo electrónico con mi teléfono antes de cerrarlo y dejarlo donde lo había encontrado. Estaba menos preocupado por la infidelidad y más disgustado por lo que mi esposa estaba tratando de hacer. Engañar era una cosa, pero intentar engañarme para tener un hijo con ella y luego hacerme pagar todo ese dinero solo para que pudiera financiar su vida de ensueño con su novio sin recursos era tan perturbador. Y la cereza en el pastel era que era tan buena actriz que no había sospechado nada. Su felicidad era casi inquietante, pero estaba tan enojado por todo esto que decidí ir más allá y tomar mi venganza. Decidí seguir adelante con todo el juego y luego soltar la bomba sobre ella, cuando menos lo esperara. No había manera de que la dejara salirse con la suya, sin sentir el dolor, la traición y la frustración que yo había sentido cuando descubrí su deshonestidad. Llámenme vengativo, pero hice lo que tenía que hacer. Así que durante los siguientes 9 meses, jugué el papel del esposo y padre perfecto por nacer. Fue difícil sabiendo que ella me estaba mintiendo descaradamente todo el tiempo, pero cuanto más mentía y fingía ser feliz conmigo, más se fortalecía mi determinación de seguir adelante. Asistí a cada reunión con su médico y me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo. Fui el mejor esposo que uno podría pedir. Luego finalmente, unos días, mi esposa entró en trabajo de parto. Estaba extremadamente nervioso porque ¿quién no lo estaría en mi situación? Pero dejé todo eso de lado y la llevé al hospital. Yo solo ya había llamado a sus padres, pero no a los míos, ya que no quería que estuvieran presentes, por si las cosas se volvían demasiado dramáticas. De todos modos, sus padres tuvieron que conducir durante 1 hora para llegar al hospital, así que tuvimos algo de tiempo para nosotros. Y fue entonces cuando elegí soltar la bomba sobre ella. Una vez que estuvo segura dentro de la sala, le dije que iba a llamar a nuestro vecino, para que pudiera estar allí para ella. Ella se sorprendió y tartamudeó un poco, mientras decía que no era necesario y que no quería un extraño en la sala mientras daba a luz. Así que le sonreí y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad, junto con los papeles del divorcio, ya que había presentado la demanda de divorcio unos días antes de su fecha de parto, y me aseguré de llevarlos conmigo ese día. Ella revisó todo todavía luciendo confundida, así que le expliqué que no podría verla embarazada, incluso si hubiera querido, por lo que el bebé no era mío. Luego le conté sobre los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta secreta, y en ese momento finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La expresión en su rostro fue invaluable mientras salía de la habitación, y ella luchaba por encontrar palabras. Pensé que yo también necesitaría quedarme en el hospital porque, así de rápido, estaba latiendo mi corazón cuando finalmente salí. Llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba en trabajo de parto. Ni siquiera esperé su respuesta. Colgué lo más rápido que pude. Luego subí a mi coche y esperé a que llegara la familia de mi esposa. Tan pronto como vi el coche de su papá estacionar en la entrada, me fui de allí lo más rápido que pude. Incluso apagué mi teléfono por precaución y conduje un rato hasta llegar a un hotel un poco fuera de la ciudad. Ya había empacado mis maletas una semana antes, así que las tenía guardadas en el maletero de mi coche. Tenía todo lo que necesitaba conmigo y no estaba desprevenido en ningún momento. Pasé el resto del día viendo televisión, bebiendo cerveza y haciendo todo lo posible para distraerme. Esa noche dormí bastante tranquilo sabiendo que finalmente había terminado con todo este acto. A la mañana siguiente me desperté y finalmente encendí mi teléfono. Naturalmente había cientos de mensajes de mi esposa y de nuestro vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir. Pero sí revisé algunos mensajes que mis padres y mi hermano me habían enviado. Supongo que mi esposa probablemente los había contactado cuando no pudo localizarme. Así que decidí llamar a mis padres y hablar con ellos. Les dije que volvería a casa en un rato, e incluso les dije que trajeran a mi hermano, si era posible para que pudiera explicarles toda la situación, porque se merecían una explicación de lo que estaba pasando. Conduje hasta la casa de mis padres y mi hermano ya estaba allí. Todos lucían confundidos y un poco molestos, lo cual era natural porque para ellos simplemente me había perdido el nacimiento de mi propio hijo,
y también les hice perder el nacimiento de su nieto. Pero lo sentí, y les expliqué toda la historia. Les conté mis razones para lo que había hecho y para cuando terminé de contarles, estaban sin palabras. Estaba listo para ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero no pasó nada de eso. Todo lo que mi papá dijo fue que esperaba que no pasara nada peor, y si los demás tenían algún comentario, no dijeron nada. Así que todo fue tranquilo en ese frente. Eso fue hace unos días, y aunque mi familia no ha dicho mucho, mi esposa ha ido más allá para acusarme de arruinar su experiencia de convertirse en madre por primera vez. Ha estado intentando llamarme y enviarme mensajes de texto desde que me fui, pero no he respondido a nada. Incluso mi vecino me envió un mensaje de texto hace unas horas, diciendo que mi esposa estaba realmente molesta y que deberíamos dejar nuestras diferencias a un lado, por su bien, e intentar resolver las cosas con ella al menos una vez. No puedo creer la audacia que tienen estas personas al intentar hablar conmigo y hacer que parezca que esto es una cosa insignificante por la que estoy molesto. Mencionó un par de cosas más en su mensaje, como que mi esposa había comenzado a enamorarse de mí nuevamente durante su embarazo, lo cual había sido un shock para ambos. Así que debería intentar darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. No le creí ni una palabra porque si realmente se hubiera vuelto a enamorar de mí, ¿por qué estaría mi vecino en la foto? No sé por qué piensan que soy tan ingenuo. Mi esposa está molesta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Está mayormente enojada porque he sabido todo desde el principio, pero elegí quedarme con ella y mantener toda esta farsa. Me acusó de mentirle. Soy el idiota por haberme quedado con mi esposa durante todo su embarazo y haberla engañado a pesar de saber que el bebé no era mío y que me había estado engañando con nuestro vecino. Ha pasado casi una semana desde que nació el bebé y he estado alojado en un hotel. No he ido a ver a mi esposa todavía y tampoco planeo ir. Ella sigue enviándome mensajes de texto y llamándome, pero no sé por qué, ya que he dejado claro que no estoy interesado en hablar con ella o escucharla. No la he bloqueado todavía, pero sí bloqueé a mi vecino ya que se había tomado la molestia de enviarme mensajes para recordarme que mi esposa aún albergaba la esperanza y quería que volviera con ella. Estoy 100% seguro de que la única razón por la que él sigue con ella y trata de que la perdone es para que al menos obtenga algo del acuerdo de divorcio y la pensión alimenticia, ya que ambos están básicamente desempleados. Mi esposa era una ama de casa, lo cual apreciaba y respetaba, pero no solo se quedaba en casa haciendo las tareas del hogar, sino que también me traicionaba a mis espaldas, y eso es imperdonable. Y antes de que alguien me ataque, no fui yo quien sugirió que dejara su trabajo después del matrimonio. De hecho, la apoyé mucho cuando estábamos saliendo y ella trabajaba, pero fue ella quien dijo que quería renunciar y encargarse de nuestro hogar. Así que tampoco me opuse, ya que era su elección, y yo ganaba lo suficiente de todos modos. Estoy bastante seguro de que mi abogado podrá sacarme de pagar la pensión alimenticia una vez que podamos probar que me había estado engañando, lo cual espero sea fácil. En cuanto a mi vecino, todavía está luchando por encontrar trabajos de modelaje bien remunerados, así que manejar sus propios gastos, los de mi esposa y un bebé encima de eso, va a ser casi imposible para ellos, incluso con todo su dinero combinado. Así que, buena suerte para ellos. Estoy agradecido de estar fuera de este lío y no tener que darles nada, ni siquiera mi atención. Solo espero que mi esposa se dé cuenta de eso y no pierda más mi tiempo impugnando el divorcio. Espero que no lo haga, pero dado lo poco inteligente que es probable que lo haga. Así que también estoy preparado para eso. Las fotos de los correos electrónicos que se habían intercambiado en su cuenta secreta aún están guardadas de manera segura en mi teléfono y respaldadas en mi laptop, así que no estoy demasiado preocupado. Incluso si decide eliminar su cuenta, no puede eliminar esas imágenes que tengo, y sé que estaré bien. En el peor de los casos, incluso le pagaré la pensión alimenticia, pero al menos no tendré que estar con ella. Debería considerarse afortunada de que le estoy dando tiempo para desalojar nuestra casa por sí misma y no la haya desalojado a la fuerza, ya que la casa está registrada a mi nombre. Estoy esperando lo mejor ahora, y tal vez esto se resuelva pronto. Tenía razón. Mi esposa es realmente terca. Ya decidió negociar, ya que no estaba contenta con el acuerdo que le ofrecí, que básicamente era solo la cantidad que había gastado durante el matrimonio. Y aún así, me parecía bastante generoso. Ni siquiera entiendo qué milagro cree que va a suceder, pero bien por ella. Ayer me envió un mensaje diciendo que hoy había desalojado la casa, y volví feliz pensando que probablemente se había mudado con sus padres o algo así. Pero me decepcionó mucho descubrir que simplemente se había mudado al otro lado de la calle, a la casa de nuestro vecino, y todavía tendría que ver sus caras todos los días. Incluso consideré volver a vivir en un hotel, pero no lo hice, ya que esta era mi casa y tenía todo el derecho de vivir donde quisiera. No iba a empacar y salir solo porque iban a hacerme sentir incómodo. Me pregunté por qué mi esposa no se había ido a vivir con sus padres en su lugar, ya que vivir con el vecino iba a afectar negativamente el caso de divorcio, y ella solo estaba empeorando la situación
para ella misma. Pero no tuve que pensar mucho porque, mientras revisaba todos los mensajes no leídos que había recibido de múltiples personas hasta ahora, también noté uno del padre de mi esposa. No había respondido a varias personas que me habían enviado mensajes en los últimos días, y su mensaje también se había perdido en ellos. Era un mensaje largo, en el que se disculpaba por lo que había hecho su hija, y me decía que estaban fuertemente en contra de sus acciones. Que el padre de mi esposa dijera estas cosas significaba mucho para mí, y validaba tanto mis emociones, que casi sentí que iba a llorar. Pero me contuve. Titidus modos. Él se disculpó por el comportamiento de mi esposa, y me dijo que la había cortado después de que ella le dijera que quería impugnar el divorcio. Hasta ahora, nada de lo que mi esposa estaba haciendo tenía sentido para mí, ya que todo lo que había hecho eventualmente iba a volverse en su contra, y severamente. Incluso alguien como ella tendría el sentido común de darse cuenta de eso. ¿O es realmente tan ingenua, o todavía tiene algunos trucos bajo la manga? Espero que no sea lo último, pero no lo descarto. Ella es prácticamente lo peor. Este arreglo de vida definitivamente va a generar algunas complicaciones, y estoy seguro de que intentarán hacerme sentir incómodo o celoso. Pero estoy decidido a no dejar que se metan en mi piel y me provoquen, porque definitivamente van a usar eso en mi contra. Con todo, sigo ahorrando una fortuna ya que no tengo que vivir en un hotel. Así que ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones para el acuerdo de mi divorcio, y hasta ahora le está yendo bastante mal a mi esposa. He podido probar que me había estado engañando, y ella misma me facilitó el trabajo al mudarse con el tipo con el que la acusé de engañarme, por lo que no había ninguna duda sobre la validez de mis afirmaciones. Ella intentó inventar algunas acusaciones falsas sobre cómo yo era alcohólico, lo cual también fue la razón por la que era estéril. Y por eso había tenido una aventura, ya que cuando intentábamos concebir me había vuelto realmente cruel y amargado hacia ella. Pero todo eso se desmintió fácilmente, ya que todos sabían que había dejado de beber el año pasado, cuando decidimos comenzar a intentar tener un bebé, y no había tocado el alcohol desde entonces. De nuevo, no sé por qué pensó que eso funcionaría, y fue bastante ingenuo de su parte. Supongo que solo estaba agarrándose a un clavo ardiendo, ya que su plan inicial había fracasado miserablemente, y ahora estaba demasiado ocupada siendo madre para ser una mente maestra manipuladora. Estaba demasiado ocupada, y su plan era demasiado obvio, así que allí estaban. Ahora ambos somos muy conscientes de que las posibilidades de que ella se quede con alguna pensión alimenticia son muy escasas. Y supongo que debió habérselo dicho a su novio, ya que hace unos días fue expulsada sin ceremonias de su casa con su bebé. Sí, así es. Escuché muchos gritos y peleas desde su casa, y en cuestión de minutos vi a mi esposa y a su hijo siendo echados de la casa, mientras el padre gritaba cosas absolutamente desagradables sobre ella y la insultaba de todas las maneras posibles. Estaba viendo todo esto desde mi sala de estar. En cuanto vi que empujaban a mi esposa mientras llevaba al bebé, corrí para ayudar. No podía dejar que un pobre bebé inocente sufriera por algo que ni siquiera era culpa suya. Para cuando llegué a la puerta de su casa, él ya había cerrado de golpe la puerta, mientras mi esposa y su hijo sollozaban. Cargué al bebé y tomé la mano de mi esposa para llevarlos de regreso a mi casa, al otro lado de la calle, y luego llamé a mi suegro para que viniera a buscarla. En una hora él llegó y se la llevó, agradeciéndome nuevamente por todo lo que había hecho. Durante esa hora, mi esposa había estado llorando como un bebé ella misma, así que, básicamente estuve calmando tanto a la madre como al hijo. Yo solo quería llamar a la policía también, pero ella logró persuadirme de que lo dejara pasar, ya que no quería más problemas. Ella se disculpó una y otra vez por lo que había sucedido, y me dijo que había estado tan desesperada por estar con quien amaba que había perdido todo su respeto por sí misma y sus principios, y que realmente lo sentía. Me dijo que aceptaría lo que suceda, y no va a negociar más para que el divorcio se finalice más rápido. Supongo que eso es algo bueno. Espero que eventualmente decida presentar cargos contra este tipo, y también se recupere, pero al menos hice todo lo que pude, y fui una persona decente, y no me arrepiento de nada.